Buenas noches a todos y bienvenidos una noche más a nuestro canal de Sola Escritura, donde queremos compartir la palabra del Señor y que llegue a todos los hogares y que la bendición de Dios esté en vuestras casas, tanto como deseo en la mía. Dar gracias a todos los oyentes que nos escuchan, tanto de España como fuera de España, en diferentes lugares y en diferentes horarios. Desde aquí la paz y que la bendición del Señor os acompañe en todo momento. En esta noche, hermanos, pues como venimos haciendo, pues cada 2 martes tenemos las clases expositivas del libro de Hebreos por mano de nuestro hermano y amigo Josué de Belén, el cual, queridos hermanos, pues nos está trayendo una exponencia del libro de Hebreos maravillosa, donde estamos aprendiendo mucho y donde el Espíritu Santo nos está llenando de su sabiduría y de su bendición. Estamos tocando solamente el capítulo 1 y en cada clase pues venimos tocando alrededor de 3 versículos solamente. Si no recuerdo mal, creo que toca el versículo 10, 11 y 12. Si no es así, Amén, pues me corriges. Hermano Josué, buenas noches. ¿Cómo estamos, hermano? Buenas noches, mis hermanos. Una alegría y un gozo estar con vosotros otra vez. Paz para todos, que Dios os bendiga. Pues nada, como decía José, pues continuamos con este ciclo expositivo y espero, pues bueno, que a los estudiantes pues les esté edificando. Gloria al Señor. Pues nada, espero que esta noche sea edificante y pasemos una velada agradable. Que Dios os bendiga. Amén. Así será, claro que sí. Bueno, sin más, hermanos, queremos ya entrar de lleno en el estudio de la palabra. Decir, queridos hermanos, que no me canso de repetirlo, estos programas que hacemos, pues es con el fin de que la gente pueda comer y entender la palabra del Señor. Ya lo que venimos trayendo, pues simplemente es condensado. No sé explicarlo de otra manera. Es comida condensada, es comida que está muy cocinada y la verdad que no gusta a todo el mundo, porque el niño cuando es niño pues le gusta la comida liviana porque es un bebé, y luego cuando va siendo más adulto pues quiere solamente pues cosas de niño. A veces pues quiere gusanitos, a veces quiere chicles, y a veces se quiere esa clase de cositas que bueno, y un poquito de chocolate, un poquito de bollería industrial, pero todo eso a la larga lo que hace es estropear el metabolismo. Necesita el cocido de la mamá y el guiso de la mamá para que se vaya desarrollando y vaya creciendo. Y al niño no le gusta y a veces tenemos que hacer el avión para que coma. Y bueno, pues de alguna forma intentamos nutrirle así. Y a veces pues nosotros como pastores en nuestras iglesias nos encontramos, porque ser un niño en Cristo no es un pecado, ni muchísimo menos. Ser un niño son las etapas de la vida del cristiano que todos hemos pasado y algunos tienen que pasar. Pues cuando estamos de pastores pues hacemos las 1001 para que la gente coma. Pero estas exposiciones, pues te tienes que coger tu cuchara espiritual, sentarte a la mesa y comer. Y en esta tarde-noche, mejor dicho, tenemos pues eso. El Señor nos ha preparado un plato bien nutrido para que podamos comer y que podamos ser edificados en el nombre del Señor. Sin más, no quiero alargarme más, sino dejar de lleno al hermano Josué para que él nos pueda transmitir el mensaje de la palabra del Señor y podamos entrar en lo que es el estudio de la palabra. Cojan su Biblia, cojan boli y vamos a empezar a estudiar. Decir, y no me canso de decirlo, que la palabra de Dios y la doctrina es muy amplia y unos tienen una forma de verla, otros tienen otra manera de interpretarla. Amén. Por eso no tenemos que descalificar a nadie, sino aceptar a todo el mundo y considerar lo que se está viendo, siempre y cuando no sean doctrinas fundamentales que atenten a nuestra fe. Dicho esto, y para los entendidos me habéis entendido perfectamente, sin más, hacemos una oración presentando al hermano y dejamos al hermano. Bendecido sea tu nombre, Señor. En tus manos, Señor, nos ponemos en esta noche. Te rogamos por los oyentes, por los que están conectados, los que se van a conectar y los que por la fe
lo van a ver también, Señor, en indeferido. Te pido, Padre, que tú tomes a tu siervo para hablar las palabras y le recuerdes, Señor, aquellas cosas que tiene que decir en cada momento. Prepara nuestra mente y nuestro corazón para recibirlo. En el bendito nombre de tu Hijo. Amén, amén, amén. Bueno, sin más, Josué, adelante. Bueno, pues vamos a abrir, hermanos, por el capítulo 1 de Hebreos, versículo 10 hasta el 12. Dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Que Dios bendiga su palabra. Bien, hermanos, antes de empezar a explicar un poquito los textos, quisiera hablaros de dónde toma el autor de los Hebreos esta cita. Y la cita la toma del Salmo 102. Me acompaña el hermano José porque le voy a mandarle el Salmo. Hay una regla importante en la hermenéutica, y es que cuando un autor del Nuevo Testamento aplique una cita del Antiguo Testamento, es importante ver el contexto histórico en la que se encuentra la cita del Antiguo Testamento. Entonces, vamos al Salmo 102, y el Salmo 102 se divide en 3 partes. Del verso 1 al verso 10 vemos, hermanos míos, la oración el clamor de alguien que está muy angustiado. Vemos que está hablando de que Israel ha sido asolada, Israel está destruida, está en una situación, el pueblo del Señor, la ciudad de Jerusalén, está en una situación de desolación, y hay el clamor, ahí la oración y el clamor de un afligido. Hasta el verso 10. Del verso 10 al verso 22 vemos que es un mensaje de esperanza, un mensaje en el que Dios va a vindicar, en el que Dios va a exhibir su justicia, en el que Dios va a restaurar, que estaba hablando ahí de su segunda venida. Y del verso 22 al 28 vemos, hermanos, la respuesta, hasta el verso 24, del verso 22 al verso 28 vemos ese clamor, pero también vemos la respuesta del Padre a ese clamor, que es la cita de Hebreos, ¿vale? Entonces, tenemos que ver que es un salmo cristológico. El Salmo 102 tiene un trasfondo cristológico, porque el autor de los Hebreos toma parte de ese salmo y lo aplica al Hijo. Entonces, qué importante, hermanos, es tener la intuición del Espíritu para captar el trasfondo espiritual de un texto. Qué importante es tener la dirección del Espíritu, José, para no solamente contemplar el salmo de un afligido, para no solamente contemplar la interpretación primaria, sino para tener ese discernimiento que detrás de esas palabras hay algo. Detrás de esas palabras está hablando ¿de qué? De la pasión de Cristo, está hablando de la segunda venida y está hablando de la respuesta al Hijo, la respuesta del Padre, que es la porción de Hebreos. Qué bonito. Qué importante, José, es captar que detrás de ese salmo tiene un trasfondo cristológico. Vamos a ver que en la oración del afligido, vamos a ver que está implícita la pasión de Cristo. ¿Veréis qué bonito? En la oración de este afligido está implícita la pasión de Cristo. Por favor, léeme del verso 1. Esto que estás diciendo es muy bonito y muy importante, ¿vale? Que el público sepa y que los hermanos sepan que esto del Salmo 102 no es algo bonito que se ha inventado el hermano Josué, no, sino que está haciendo la referencia del libro de Hebreos que habla de Cristo. O sea, exactamente. Porque lo que ha dicho queda precioso
Pero es que no queda solamente precioso, sino que es nutritivo porque es la palabra de Dios y hace la referencia del libro de Hebreos. Pero Claro. que si se lee sin la intuición del Espíritu, la revelación que nos hace en el libro de Hebreos, podemos entenderlo de otra manera. Claro, es que cuando el autor del Nuevo Testamento lo aplica al Hijo, tú y yo, ¿qué vamos a decir? Claro, claro. De ahí que en el otro programa subrayaba la importancia de interpretar en retrospectiva, poniendo el Nuevo Testamento como lupa. ¿Por qué? Porque si el autor del Nuevo Testamento, el Salmo, lo aplica al Hijo, tú y yo no podemos llevarle la contraria. Correcto. Porque no es que lo interpretes tú ni yo, es que es el autor del de Hebreos, inspirado por el Espíritu, que el Salmo 102 lo aplica al Hijo. Entonces, ¿quién lleva la contraria al Espíritu Santo? Amén. De ahí la importancia de que el Nuevo Testamento reinterpreta el Antiguo. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, quiero que leas los Sí. primeros 10 versos del Salmo 102. Vamos allá. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme en el día que te invoque. Porque mis días se desvanecen como humo y mis huesos están quemados cual tizón. Mi corazón está marchito como la hierba cortada y me olvido de comer mi pan. Por la voz de mis gemidos mis huesos se han pegado a mi piel. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como búho entre ruinas. Me desvelo y gimo como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me insultan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado para maldecirme. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste en vilo y me has arrojado. Sigue el 11, y mis días son como sombra que se alargan y que me han secado como la hierba. Bueno, vemos, hermanos míos, que la oración es una oración de clamor. Amén. Se está refiriendo a que la ciudad de Jerusalén fue asolada. Abajo dice Jehová habrá edificado a Sión. Entonces, después está hablando como Dios sale vindicando y haciendo justicia. Pero aquí vemos la oración de un clamor. Pero si veis, hermanos, la oración de este clamor está muy en sintonía con la humillación y con la pasión de Cristo. Fijaros cómo dice: en el día de tu angustia, inclíname tu oído, apresúrate a responderme, mis huesos cual tizón, mi corazón está herido. Vemos cómo esto se asemeja a todas esas oraciones del Salmo: mi corazón se ha derretido como cera, todos mis huesos se han descoyuntado, mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Entonces vemos cómo esta oración de un afligido tiene un trasfondo cristológico, hablando de la pasión de Cristo. Cuando dice: soy como el búho de las soledades, dice Jesús: todos vosotros me vais a abandonar, todos vosotros me vais a dejar solo. Herirá al pastor, pero las ovejas serán dispersas, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Cada día me afrentan mis enemigos. Vas a Isaías 53, despreciado, desechado entre los hombres. Vas al Salmo: muchos toros de Basán me han rodeado, cuadrilla de malignos me han cercado. Después en el verso 10 dice: a causa de tu enojo y de tu ira me alzaste y me has arrojado. Aquí el salmista vemos que reconoce la soberanía de Dios, tanto vindicando como humillando. Dios es soberano, tanto exhibiendo, tanto como humillando. Por eso vemos a Cristo en el Getsemaní, reconociendo la soberanía de Dios. Aquí el salmista dice: me alzaste y me arrojaste. En el Getsemaní vemos a Cristo pidiendo la voluntad de Dios, reconociendo la voluntad de Dios. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Vemos Isaías 53, como dice, mas Jehová quiso quebrantarlo hasta el padecimiento. Des en cuenta, quiso quebrantarlo. La Biblia atribuye a la soberanía de Dios, la Biblia atribuye a un acto directo. Perdona, que me entro en el tema. Isaías 53 atribuye a la soberanía de Dios el quebrantamiento de Jesús. Jesús no fue quebrantado por el azar, ni fue quebrantado por mano de los hombres. No, la mano de los hombres, las autoridades religiosas, el pueblo, fue el instrumento de Dios, pero no fue el brazo ejecutor. Fue la soberanía de Dios. Dice, y Jehová quiso quebrantarlo hasta el padecimiento. Y vemos aquí como dice, me alzaste, José, y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Entonces, vemos que la primera parte del texto está en sintonía con la humillación, con la pasión, con el sufrimiento, con el Getsemani, con la angustia de Jesús. Gloria al Señor. Pero ahora vamos al segundo bloque, y ya veréis, hermanos, cómo este segundo bloque hace referencia ¿a qué? A la segunda venida, vindicando y mostrando la gloria de Dios. Del verso 12 hasta el 23-24. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Me levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras, y el polvo de ellas tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto ¿Te das cuenta? Segunda venida, ¿te das cuenta, José? Sí. Sigue. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será manifestado. Fíjate, párate, José. Dice, Sí. y en su gloria será manifestado. Aquí pone, en esta versión pone, será visto. Será visto. Las naciones temerán el nombre de Jehová, Sí. y todos los reyes de la tierra tu gloria. Y todos los reyes de la tierra tu gloria. Sí. Verán a Jehová. ¿Cuándo se cumplirá eso? Pues en la segunda venida. O sea, vemos que está la segunda venida, la vindicación de Dios está implícita. El salmo es cristológico, no cabe duda, hermanos. Sigue. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá deshecho el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para escuchar el gemido de los cautivos, para librar a los sentenciados a muerte, para pregonar en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos se congreguen a una y los reyes para dar culto a Jehová. Amén. ¿Sigo? Sí. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generación son tus años. Amén, hasta ahí. Amén. Podemos ver, hermanos, qué maravilla de salmo, cuánta gloria, cómo podemos ver en la segunda venida, cuando el Señor sea rey sobre toda la tierra, cuando todos los reinos y todos los reyes vendrán. Dice, cuando los pueblos y los reinos se congreguen, fíjense, en uno para servir a Jehová. A ver, ¿cuándo se cumple eso, señores míos? ¿En qué momento de la historia se han reunido todos los reinos de la tierra? ¿Para qué? Para servir a Jehová. ¿Haya habido, pregunto, José, ¿ha habido algún momento en la historia de la raza humana en que todos los reyes de la tierra se hayan reunido para servir a Jehová? Ojalá. Entonces, vemos el trasfondo que tiene este texto. No solamente es la letra escrita ni la interpretación primaria, ¿vale? Sino que vemos que tiene un trasfondo maravilloso para captarlo y ser edificado. Gloria al Señor. Por eso,
La Biblia, hermanos, se interpreta a sí misma y la Biblia no hay que hacer de ella una dicotomía, porque el Nuevo Testamento está anunciado en el Antiguo y el Antiguo está cumplido en el Nuevo. Es una perfecta armonía. Dios no se lleva la contraria. Por eso, ver esta perfecta armonía de 40 autores en diferentes épocas, 40 autores con diferentes culturas. Sin embargo, esta armoniosa unidad bíblica es el milagro de la inerrancia de las Escrituras. Que las Escrituras no pueden ser quebrantadas, dijo Cristo. Que las Escrituras no tienen margen de error. Que las Escrituras están coordinadas perfectamente. Que es un puzzle espiritual. Gloria al Señor. De ahí el mandato de Cristo que nos dice: escuadriñad las Escrituras, porque de ellas os parecen que está en la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Aquí el Salmo 102 está dando testimonio de la humillación de Cristo, pero también está dando testimonio de la segunda venida de Cristo. Gloria al Señor. Entre el verso 23, verso 24, vemos otra vez que mete esta cuña, hablando otra vez de la pasión de Cristo. Dice: Él debilitó mi fuerza en el camino y acortó mis días. Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Vamos a ver, ¿cuándo fue Jesús cortado en la mitad de sus días? A la hora de su muerte. ¿Y quién dice que ha cortado sus días? Dios. Porque toda la vida de Jesús y la muerte y la resurrección, el momento donde tenía que morir, el lugar donde tenía que nacer, el día, la hora, todo estaba preordenado por la providencia y la soberanía de Dios. Y dice: Dios mío, no me cortes a la mitad de mis días. No me cortes. Y ahí vemos a Cristo en Hebreos, donde dice: Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Dicho sea de paso, hermanos, de este texto, pues algunos lo interpretan como que las lágrimas y los ruegos de Jesús es para que fuese librado de morir físicamente en el Getsemaní. Yo respeto esa interpretación, el que lo crea así, pero no creo que esté hablando de morir allí en el Getsemaní, porque si Cristo muere en el Getsemaní, ¿cómo se cumplen las profecías? Si Cristo no muere en la cruz, ¿cómo se cumple el Salmo 22? ¿Cómo se cumple Isaías 53? Entonces no está hablando de morir físicamente allí, sino que estaba hablando en el cumplimiento del Salmo 16. No dejarás mi alma en el Hades, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Entonces, Dios responde a la oración del Hijo mediante el Salmo 16, que no dejaría su alma en el Hades, sino que al tercer día Cristo será resucitado. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Le estaba diciendo: la gloria que yo he tenido contigo en mi preexistencia, en unidad, en sustancia y en naturaleza, Padre, que también la tenga mi humanidad. Gloria al Señor. Glorifícame, Padre, que estos vean mi gloria. Gloria al Señor. Y así el Señor le respondió: suelto los dolores de la muerte, Jesús al tercer día resucitó. El nombre de Dios sea glorificado, hermanos míos. Amén. Bueno, pues llegando aquí, vemos la oración de un afligido, que es el clamor de Cristo en su humillación. Después vemos la segunda venida en gloria. Y ahora en el verso 25 vemos la respuesta del Padre. Atención, la respuesta del Padre, que es el fragmento del libro de los Hebreos que aplica al Hijo. La respuesta del Padre al Hijo. El Hijo le está diciendo: Padre, no me cortes. Padre, levanta tu mano. Padre, tú me alzaste y ahora me humillaste. Jesús se está dirigiendo al Padre en su humillación. Jesús se está dirigiendo al Padre: pasa de mí esta copa. Pero ahora el Padre responde: Hijo, mira, tú desde el principio, tú, oh Señor, porque ahora veremos que en la Septuaginta dice tú, oh Señor, pero aquí, porque es el texto más horético, el Salmo utiliza el texto más honorífico y dice: desde el principio fundaste la tierra. Pero en la carta de los Hebreos,
En la epístola, como el autor toma de la Septuaginta, en la Septuaginta añade, oh Señor, desde el principio fundaste la tierra. Es como el verso 8 donde también el Padre llama al Hijo Dios, tu trono, oh Dios. Se repite, es decir, que el Padre reconoce la divinidad del Hijo. Esto es muy importante. Esto es un varapalo para los arrianos. Esto es un varapalo para aquellos que tratan de menoscabar la naturaleza y la esencia de la deidad de Cristo. Y para los Porque judaizantes. el mismo Padre, y para los judaizantes. amén. Dicho sea de paso. Es el mismo Dios que en el verso 8 dice, tu trono, oh Dios. O sea, el Padre llama al Hijo Dios. Madre mía. Y ahora, también, en el verso 10, en la Septuaginta, dice, tú, oh Señor, desde el principio. Es decir, el Padre reconoce la deidad del Dios Hijo. Gloria al Señor. Entonces, hermano Josué, ¿por qué hay textos que Jesús parece ser como que dice que el Padre es mayor, como que el Padre sabe la venida? Pero, pues porque está hablando de la calidad de su humillación, que Él ha venido en sometimiento, que Él se ha subordinado voluntariamente, pero quiero lanzar esta palabra a todos aquellos que les cueste trabajo entender la divinidad del Hijo, que sometimiento no significa inferioridad. Repito, sometimiento no significa inferioridad. El que el Verbo se haya subordinado voluntariamente no significa que el Verbo sea inferior, significa que en la economía trinitaria se ha decretado que la segunda persona de la Trinidad se humanice, tome forma de siervo y se haga obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, de la misma manera que Cristo no es inferior al Padre porque se someta, dicho sea de paso, la mujer tampoco es inferior porque se somete al marido. No está hablando de inferioridad, no está hablando de un escalafón de dignidades, está hablando de que cada uno tiene que ocupar el rol y el lugar que Dios le ha dado, tanto en la familia, tanto en la iglesia. A cada uno Dios ha dado un lugar y sometimiento jamás significa inferioridad. Bueno, dicho sea eso de paso, ahora vemos la respuesta del Padre al Hijo. Qué bonito, ¿verdad, José? Precioso. Qué bonito. Y ahora vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 10. Como he dicho, en la Septuaginta aparece tú, oh Señor. Igual que el verso 8 dice, tu trono, oh Dios. Y ahora dice, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. El Padre, la respuesta del Padre al Hijo, que está en ese clamor, no me acortes en la mitad de mis días, estoy debilitado, estoy solo. Ahora el Padre le dice, pero tú, oh Señor, aunque en tu humanidad te ves debilitado, aunque en tu humanidad ves que tus días van a ser acortados, pero todo esto es el plan soberano que yo tengo para ti. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos. Tú que dices no me acortes, tú que dices que estás debilitado, tú que dices pasa de mí esta copa, tú que dices angustiado y despreciado, tú que dices que el pueblo te va a abandonar, tú que dices que el que de mi pan comía levantó contra mí su calcañar, tú que dices todos estos me han abandonado. Señor, que estás en esa angustia, pues ahora yo te digo, tú, oh Señor, eres creador, en el principio fundaste los cielos y la tierra. Bendito sea el nombre santo del Señor. Cómo vindica el Padre la gloria del Hijo, cómo reconoce el Padre la deidad del Hijo, cómo reconoce el Padre que también el Verbo es creador. El nombre de Dios sea glorificado, hermanos míos. Y para eso, hermanos míos, tenemos que entender una puntuación, una cosa, Josué. En el Salmo 102 que hemos leído, en el versículo 25, ¿vale?
Cuando dice desde el principio tú fundaste la tierra y son los cielos son obras de tus manos, que hace referencia a lo que estabas leyendo, ahí en ese salmo está hablando de Dios. Aquí en el salmo hace referencia a Dios. ¿En qué verso dices? En el verso 25 del Salmo 102. Te lo leo. Aquí está haciendo referencia, es la respuesta del Padre al Hijo. Es la respuesta del Padre al Hijo. Vale, Vamos vale. a ver, estamos en la oración del clamor. Sí. La oración de un afligido. Sí. Que el trasfondo cristológico es la humillación de Cristo. Cristo con ruegos y súplicas. Y ahora, no me acortes a la mitad de mis días. Me has alzado y ahora me debilitas. Estábamos hablando antes que la pasión, que todo lo que ocurre a Cristo, que el causante de todo eso, que es Dios quien lo ha preordenado. Jehová quiso quebrantarlo. No dice, los judíos lo han quebrantado. No. Los fariseos lo han quebrantado. No, dice, Jehová quiso quebrantarlo. Es decir, ellos fueron el instrumento, pero es la soberanía de Dios, ¿vale? Entonces, el salmista reconoce a Dios como soberano, tanto humillándolo como exalzándolo. Y ahora la respuesta del Padre al Hijo, tú, oh Señor, tú que dices, no me cortes, estoy debilitado, pues ahora yo te digo, Señor, tú, oh Señor. El Padre llama al Hijo Señor. Y en el verso 8 le dice, tu trono, oh Dios. Es que esto es para rabiar, hermanos. Es que esto es para rabiar. Cómo vemos la perfecta armonía en la Trinidad, una sola sustancia, una sola naturaleza, coiguales, cosustanciales, coeternos. Esto es impresionante, hermanos. Y ahora vemos que le reconoce como creador. Y ahora vamos, hermanos míos, a algún texto también. En el verso 2 vuelve a repetir lo que ha dicho, en el verso 10 vuelve a repetir lo que dijo en el capítulo 1 y verso 2, donde dice, por quien asimismo hizo el universo. En Hebreos capítulo 1, verso 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Entonces, ahora el autor de los Hebreos vuelve a matizar lo que ya ha dicho en el verso 2, por quien asimismo hizo el universo, y ahora vuelve a decir en el verso 10, primeramente lo dice el autor de los Hebreos inspirado por el Espíritu, atención, esto es importante. En el verso 2 no lo dice el Padre, lo dice el autor de Hebreos inspirado por el Espíritu, por quien asimismo hizo el universo. Pero es que en el verso 10 es la voz del Padre. Hay un cambio de voz. Tenemos que estar muy atentos a lo que los teólogos, a los exegetas llaman cambio de voz. Este cambio de voz ya no es el autor de los Hebreos quien dice, por quien asimismo hizo el universo. Aquí es la voz del Padre que toma del Salmo cuando responde al Hijo, tú, oh Señor, desde el principio fundaste la tierra. Vamos a coger algún texto también del Nuevo Testamento, por ejemplo, en el Colosenses 1, 16, 17 dice, por él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Ahí nos habla de Dios como creador y Dios también como sustentador. El verso 1 dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, vemos, hermanos, como tanto en el verso 2 y 3 y en el verso 10 presentan a Cristo no solo como creador, sino también en su providencia como sustentador. De eso vamos a hablar porque el Salmo habla de la providencia sustentada. Bien, Juan capítulo 1, verso 3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que hubiera sido hecho hubiese sido hecho. El apóstol, el evangelista Juan reconoce que todas las cosas por él fueron hechas. El Salmo 33, verso 9 también habla de la creación. El Salmo 8, verso 3, lo mismo. No vamos a entrar a leerlo porque sabemos cuantísimos lugares hay en el Antiguo Testamento. Por el soplo del Omnipotente fueron hechas todas las cosas. Vemos, hermanos, que el Verbo es creador. La Trinidad opera en la creación y la Trinidad opera en la salvación. Siempre. El Padre decreta, el Hijo manda
y el Espíritu Santo aplica. Dice, y el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, la Trinidad está operante y activa en la creación, y también en la redención. El Padre que decreta que por creer en Cristo las almas se salven y envía, el Hijo que redime y el Espíritu Santo que regenera. Bueno, aquí está haciendo énfasis a Cristo como creador en su preexistencia y como sustentador. Mirad, hermanos, aunque parece que es algo de escuela dominical, pero el vivir en una ciudad, en una urbanización, el vivir pues en el estrés de una ciudad, pues a veces nos hace olvidar la maravilla de la creación. Y a veces tenemos que contemplar, pues ir a una playa para extasiarnos, tenemos que contemplar, irnos a un monte para ver las estrellas en su fulgor. A veces tenemos que apartarnos un poquito para ver la naturaleza, para ver la maravilla de la vegetación, de la fauna. Y a veces el vivir tan inmersos en la ciudad, en el estrés, en el trabajo, nos hace olvidar que todo esto tiene una razón de ser, que la mano del Dios Todopoderoso lo ha creado. Amén. Los cielos y la tierra anuncian la obra de tus manos. Gloria al Señor. No lo pasemos por alto, que ya sé que todos lo sabemos, José, que ya sé que parece de escuela dominical decir que Dios ha creado, pero que tiene mucha relevancia, que cada mañana, cada amanecer, cada constelación, el orden de la climatología, las 4 estaciones, la perfección del cuerpo humano, que esto nos debe de motivar para extasiarnos con su gloria. Entonces, hermano, lo que estás diciendo que disfrutemos y contemplemos la maravilla de la creación. O sea, que no nos metamos en un monasterio y que no tengamos contacto con la creación y con el mundo para nada, sino que nos metamos en un monasterio, que estemos ahí encerrados, porque así seremos más santos y seremos mejores. No, eso es un error. Eso es un error. Dios le dijo a Adán, de todo árbol podrás comer. De todo. Vamos a subrayar la palabra, de todo árbol podrás comer, menos. Es que siempre, vamos a ver, solamente le quedó vetado un árbol, pero Dios le dijo que disfrutara de todo. Es decir, hay muchos árboles de los que podemos comer. Por ejemplo, lo que tú estás diciendo, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de una vida saludable, disfrutar del deporte, disfrutar de la familia, de tener mi tiempo de ocio, no sé, hermanos míos, no todo va a ser orar, leer, no, hermano. Dios quiere que disfrutemos de los árboles que son lícitos, ¿de acuerdo? Y que nos abstengamos de aquellos deseos que batallan contra el alma. O sea, todas aquellas cosas que se hayan hecho, que se hacen enemistad contra Dios, cuando dice, no améis al mundo ni las cosas que en él hay, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No está hablando de la naturaleza, está hablando del vasto sistema que Satanás, junto con el hombre impío, ha edificado en contra de Dios. Pero cuando habla de la palabra mundo, no siempre está hablando de ese sistema anti-Dios, sino también a veces la palabra para referirse al mundo también se está refiriendo al mundo de la naturaleza o al mundo de las personas. Entonces, la creación está para disfrutarla. Dios nos ha creado adaptados a nuestro hábitat. Y este hábitat, pues aunque el hombre lo está estropeando y lo está deteriorando por el maltrato de la climatología, pero vemos la gloria de Dios. La creación es una fotografía de la gloria de Dios, hermanos. Entonces, no solamente glorificamos a Dios por medio de su palabra, sino también por lo que Él ha creado. Amén. Amén, amén, amén. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. En el principio, ¿ves? ¿Te das cuenta? Nos remite al Génesis. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1. En el principio era el verbo. O sea, este principio es un principio eterno. ¿Te das cuenta? Entonces nos está remitiendo al principio eterno. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. El autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu, les está diciendo a los lectores hebreos, porque la filosofía que predominaba era la filosofía griega, que decían que la materia es indestructible,
Exactamente, pero ha sido creada por Dios. ¿De acuerdo? Después dice, hermanos, ellos perecerán, mas tú permaneces. Aquí nos está hablando del carácter transitorio del mundo creado. Ellos envejecerán, ellos perecerán, mas tú permaneces. Mirad, hermanos, aquí utiliza una metáfora, la metáfora del envejecimiento, ¿vale? La metáfora de que todo es perecedero. Y es que todo lo que es creado y tiene principio es perecedero y está sujeto al desgaste, está sujeto a la muerte. La creación está en un continuo desgaste. Aunque veamos el universo como que fuese indestructible, aunque veamos las constelaciones como que fuese indestructible, todo, dice el Señor, ellos perecerán, todo está sujeto al deterioro. Por eso en Romanos capítulo 8, que me gustaría que si pudieras lo leyese, Romanos capítulo 8, verso 19, ahí nos está hablando que la tierra fue sujeta a vanidad. Vamos allá, capítulo 8, verso 19 de Romanos. Sí. 8:19. 8:19, a ver si lo tengo aquí. Vale. Aquí lo tengo ya. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió en esperanza, de quien también la creación misma será liberada de la servidumbre de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Amén. Pero vemos, como Pablo enseña, que la creación está sujeta ¿a qué? A corrupción. Está sujeta ¿a qué? A desgaste. No olvidemos la sentencia: maldita será la tierra por tu causa. Por desgracia, la tierra que pisamos está maldita. ¿Qué vamos a esperar de una tierra maldita? Espinos y cargos te producirán. Para que uno tenga tomates los tiene que sembrar, pero los espinos no hay que sembrarlos. Los espinos salen solos, porque la tierra ha sido sujeta a vanidad, a deterioro, a corrupción. Es la maldición del pecado sobre la tierra, porque al principio el trabajo no era fatigoso, era un deleite. Cuando se tornó en fatigoso, ganarás el pan con el sudor de tu frente, no del enfrente, porque hay quien cree que el pan hay que ganarlo con el sudor del de enfrente, que no dice del de enfrente, que dice de tu frente. Entonces la tierra ha sido sujeta a vanidad, sujeta a deterioro, sujeta a desgaste. Gloria al Señor. Pero dice, primeramente utiliza la metáfora, ellos perecerán, todos ellos se envejecerán, como una vestidura, fíjense, como una vestidura, de la misma forma que cuando uno estrena un traje, al principio qué lustroso está el traje, al principio no tiene una arruga, al principio qué bonito, qué lustroso, pero a la medida que uno va usando el traje va perdiendo lustre, va perdiendo brillo, va perdiendo consistencia, y el traje se va, pues compara la creación con una vestidura que con el uso, que con el tiempo se va deteriorando, se va desgastando. De ahí, hermanos míos, que Dios tiene que operar providencialmente, sustentando lo creado, porque si no fuese porque la mano de Dios sustenta lo creado, con la mano del hombre que la está maltratando, pues esto sería un caos, hermanos míos. Menos mal que Dios no solamente es creador, sino que también Él es sustentador. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él manda el alimento a la bestia del campo. Él es quien alimenta a las aves del cielo, que ni sembran ni recogen. Y la mano providencial de Dios está sustentando lo creado para de alguna forma ralentizar ese deterioro. Atención. Es la providencia quien ralentiza, porque si Dios retirara su mano, retirara ese freno que Dios pone conservando lo creado, todo esto se iría al traste.
porque la mano del hombre la está castigando mucho la creación, gracias a la providencia soberana de Dios. Compara el deterioro con el desgaste de un vestido. Pero fíjense, qué curioso. Y como un vestido los envolverás. Atención, como un vestido los envolverás. Entonces, ya no vemos que la tierra se envejece solamente porque está sujeta a la ley del tiempo, sino se envejece también por decreto divino. Ya. Y todos ellos se envejecerán y como un vestido, ¿qué dice? Los envolverán y serán mudados. Es decir, que no solamente es verdad que Dios está ahí preservando, pero es un decreto de Dios también, que al final dirá, bueno, hasta aquí, cielo nuevo y tierra nueva, las cosas viejas van a pasar, esta tierra al final va a caducar, esta tierra al final va a ser destruida. Es decir, que de la misma manera que uno se quita un vestido y dice, bueno, hasta aquí, venga, este vestido se acabó, me valió por un tiempo, pero ya ha llegado ya el día de reciclarlo o de tirarlo. Pues la creación la compara con una vestidura que se envejece, pero además a eso hay que añadir que también el dueño de la vestidura la envuelve y la retira. Gloria tenga el nombre santo del Señor. Aleluya. La retira y pone otra. Amén. Y pone otra. Claro, también la filosofía dominante de esa época de los griegos enseñaban que la materia también era indestructible. O sea, no solamente enseñaban que era mala, sino que era indestructible. Esto era un varapalo para la filosofía griega, que la materia es indestructible. Bueno, pues aquí os digo que Dios ha dicho que se envejece como una vestidura y que Dios la va a envolver como si fuera un vestido viejo y raído, hermano. Por lo tanto, hermanos míos, entendamos que Dios es soberano y en su soberanía preserva, pero en su soberanía también decreta en el que esto tendrá un punto y final. Voy a deciros algo, el único que tiene inmortalidad en esencia y de forma inherente es Dios. Amén. Nadie de lo que ha sido creado tiene inmortalidad por esencia. ¿Dios puede darnos inmortalidad? Sí, pero es otorgada, es dada, es como un don, pero no es en inherente, no es en esencia. Quiero que abras, por favor, 1 de Timoteo capítulo 6, verso 16. 1 de Timoteo capítulo 6, verso 16. Es muy importante esto que estás diciendo. Todo esto es muy, muy importante y muy llamativo, ¿vale? Porque tocante a estos temas hay personas que a lo mejor creen otras cosas, que ellos tienen inmortalidad propia, que ellos son inmortales, que tal, y de ahí se lleva también a otras doctrinas que no se necesita Dios, sino que la persona misma es inmortal, sin necesidad de Dios, para nada. Y el tema es que dependemos de Dios en todas las cosas y en todas las áreas. Dime. En todo. Primera de Timoteo 6:16, por favor. 6:16. Vale. El único que posee inmortalidad, el que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, el dominio sempiterno. Amén y amén. El único que tiene inmortalidad. Inmortalidad. ¿A los ángeles les ha sido dada inmortalidad? Sí, pero no la tenían. Sí, que no es inherente, ni. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Amén, pero la ha puesto. Pero es que Dios la tiene por esencia. Te hago una pregunta que va en acorde con esto y quizás ibas a decir ese texto. ¿Y cómo que se estarán diciendo los que nos están escuchando, cómo que dice la Biblia que nosotros somos participantes de la naturaleza divina? Muy bien, muy buena pregunta, José. Dios te bendiga. Vamos a ver. Hay que hacer una diferencia cuando la Biblia habla de naturaleza divina a cuando la Biblia habla de deidad. Mira, Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda
del verbo pleró, la plenitud de la deidad. Cuando habla de deidad, habla de esencia. Pero cuando habla de naturaleza divina, nos habla de participación. Dice que Él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Y no significa que Dios nos haya hecho dioses, no. Significa que sus atributos comunicables los transfiere por el nuevo nacimiento al hombre. Y por la adopción. Exactamente. ¿Cuál es la naturaleza moral de Dios? Dios es amor, Dios es justicia, Dios es bondad, Dios es benévolo, Dios es fiel. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El fruto, no frutos. El fruto. Porque el fruto nos está hablando de un carácter elaborado, un carácter en Cristo. ¿Vale? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz. Entonces, Dios, por medio de la adopción y por habernos implantado en nosotros su naturaleza, por la regeneración. Amén. ¿Vale? Que significa impartir, palenginesis, impartir vida. Eso es lo que significa la palabra regeneración, impartir vida. Mediante esa regeneración nos hace participar del carácter de Cristo en nosotros. Pero es participación, no es esencia. Amén. Es como cuando dice en primera de Juan capítulo 3, amados, ahora somos hijos de Dios, ¿vale? Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Semejante no es igual. Igual solamente es Cristo. Dice, no estimando el ser igual a Dios. No estimando el ser igual a Dios. Pero el hombre jamás podrá ser igual a Dios. Podrá ser semejante, ¿por qué? Porque tendremos una semejanza corporal con el cuerpo glorificado y una semejanza moral cuando la naturaleza caída haya sido erradicada con el cuerpo glorificado. Ya no tendremos pasiones desordenadas, con el cuerpo glorificado ya no habrá odio, ya no habrá orgullo, ya no habrá envidia, es decir, tendremos una semejanza moral. Amados, aún nos ha manifestado lo que hemos de ser, ahora somos hijos de Dios, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Ahí está hablando con relación a una semejanza moral. Y en Filipenses 3:21, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Está hablando de una semejanza corporal. Amén. Amén. Gloria al Señor. Como está diciendo aquí un hermano, ¿no? Luis González, de Getafe, que dice: Dios ha puesto eternidad en el hombre, pero Dios la tiene en esencia. Amén. Dios te bendiga, Luis. Amén. Muy Gloria bien. a Dios. Aleluya. Me ha gustado eso. Aleluya. Gloria es así, porque si no se entiende así, cuando se dice que somos somos participantes de la naturaleza divina, quiere decir que tenemos una parte y que se puede malinterpretar como que nosotros somos dioses. Claro. Y no es así, sino es tal y como lo has explicado, que lo has explicado maravillosamente. Amén. Amén. Y ya finalizamos, hermanos. Sí. Como un vestido los envolverás, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Amén. Primero, Amén. tú eres el mismo. ¿De qué habla eso, José? Inmutabilidad. Inmutabilidad. Tú eres el mismo. Amén. Hay un texto en Malaquías capítulo 3, verso 6, donde dice, a ver si me acuerdo, porque yo Jehová no cambio, por eso no habéis sido consumidos. A retomarla. Ahora ya hemos retomado. Bueno, ha habido un problema con la conexión, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, pero bueno, vale. ya estamos de nuevo, ¿de acuerdo? Adelante. Pero tú eres el mismo, está hablando de